Mensaje. He escuchado el gorjeo del pájaro migrante escondido en la copa de la ceiba. No sé su nombre, paró en estas tierras solo por unos días el viaje, y me parece que descifro su canto hermético. Decía, el todo es un desensimismarse, el todo es un no echar raíces, mis huesos en la muerte, tus huesos dichosamente no echarán raíces. Hay que recordar además que muchos de los poemas de José Manuel Arango han sido traducidos al inglés, al alemán, italiano y portugués, y además que en la actualidad, sobre todo muchas personas jóvenes, están llevando su atención hacia la poesía de José Manuel Arango y están dando grandes reconocimientos a esa poesía. Incluso hay un premio de poesía con ese nombre y también un festival precisamente en el Carmen de Iboral, porque allá en ese municipio reconocen la gran contribución que hizo uno de sus habitantes a la poesía colombiana y finalmente también a la literatura, y el reconocimiento que esto da también en el mundo, porque han sido muchas las personas que se han dedicado a investigar e indagar sobre la obra y sobre la vida de este poeta carmelitano. Fuera de la revista de poesía de Sora, contamos con la grata posibilidad de tener en nuestras manos La tierra de nadie del sueño, tal vez el último libro publicado de José Manuel Arango, pero es un libro póstumo, una compilación hecha por Ediciones de Sora también, y donde se hace un reconocimiento y se recuerda al poeta con una serie de poemas póstumos que nunca habían sido publicados, a excepción de algunos 2 o 3 en los que se hace referencia que sí habían sido publicados y que habían salido para que los lectores pudieran disfrutarlos, pero son muchos, son aproximadamente unos 45 poemas póstumos del poeta José Manuel Arango. Y lo cito diciendo que es difícil saber hoy lo que debe ser la poesía. Hubo tiempos en los que su lugar parecía claro, hasta no hace mucho en realidad. Los poetas se unían en movimientos y escuelas, se escribían manifiestos, parecía haber una causa común, aun si se daban corrientes discrepantes y hasta contradictorias. La última vez que esto sucedió fue en los años 60, que, como se sabe, fueron de utopías. Ahora cada quien escribe desde el retratamiento, buscando solo su camino. La aparente riqueza que resulta de la diversidad de voces puede ser también un signo de orfandad. Y esta precisamente una de las consideraciones que hace José Manuel Arango acerca de la poesía, y es algo de lo que vamos a hablar más profundamente en la segunda parte de este programa, porque José Manuel Arango también va a tener 2 partes aquí en Sopa de Letras, y él decía que en la actualidad, un poco antes de morir, ya no se escribía desde grupos de vanguardia, que ya era una forma más individual de hacer poesía, y no como en años anteriores, en décadas anteriores, que varios muchachos se unían en grupos y hacían manifiestos e incluso decretaban las formas especiales de ese grupo para escribir la poesía. José Manuel Arango entonces dice que no, que ya es algo muy individual y es algo muy desde la soledad del poeta. Fragilidad. Se hace todo tan frágil, tan de cristal como aquel timbre claro que hiere todavía la memoria. Para el que vuelve a ver el rostro de la hermana súbitamente avejentado en la risa. Escritura. La noche, como un animal, dejó su vaho en mi ventana. Por entre las agujas del frío, miro los árboles, y en el empañado cristal, con el índice, escribo esta efímera palabra. Fuera de las publicaciones y de los libros y los poemarios que quedan del poeta José Manuel Arango, también queda
el premio y el Festival de Poesía del Carmen de Uboral, que lleva su mismo nombre. Además hay una recopilación de poemas y textos grabados en la voz del mismo poeta, de aproximadamente 90 audios, donde se recuerda de una forma muy preciosa, de una forma muy hermosa, en la voz misma del poeta, toda su obra poética y algunas prosas. Y además incluso de que él tenía una posición muy marcada en cuanto a la idea de aparecer y de mostrar la poesía. Incluso se hace esta selección de sus poemas y se le pide prestada su voz, por decirlo así, aunque, como lo decía anteriormente, él tenía la posición de que para escribir poesía no había que decir aquí estoy, ni estar apareciendo frecuentemente, y eso es algo de lo que les vamos a hablar también en la segunda parte de este Sopa de Letras con José Manuel Arango. Saludo. Este es el tiempo del año en que vienen las golondrinas migrantes, las veraneras, cientos y cientos atestan las cuerdas del alumbrado al atardecer, y sus vuelos oblicuos llenan el aire, sus gritos nerviosos llenan el aire. Hay una que pasa cerca de mí chillando y casi roza mi hombro. Yo sé que su chillido no es un saludo, no vino de quien sabe qué clima helado para saludarme. Tal vez chilla de gozo por el aire cálido, o de celo, o de sobresalto, o simplemente porque sí. Pero yo hurdo para mí en el engaño de que me saluda con ese grito suyo desapegado y vivo, aunque sea un saludo casual como nuestro encuentro, o como su estar aquí a esta hora de esta tarde, o como mi propio estar aquí en este instante de este día. Montañas 3. Con el vaso en la mano, mirando las montañas, le acaricio el lomo a mi perro. Estas montañas nuestras del interior, casi olvidadas de tan familiares, casi invisibles de tan vistas, no es seguro siquiera que no sean enseres en un sueño. Estas montañas hoscas, que se adelgazan, que se ensimisman en nosotros, ya solo acaso una manera de la voz, del paso, del gesto. Me gusta acariciarlas siguiendo con los ojos morosamente sus líneas abruptas, mientras en sus dorsos la luz, de modo imperceptible, va del verde al azul, al violeta. Me gusta acariciarlas con los ojos, como acaricio el lomo de mi perro con la mano libre. Escuchamos la voz de José Manuel Arango con el poema Montañas, en donde hace una hermosa analogía entre el lomo de su perro y las montañas que están frente a él. Ya vamos llegando entonces al final de este programa Sopa de Letras y les anunciamos a nuestros oyentes que habrá una segunda parte en la que hablaremos sobre temas más profundos, sobre la obra de José Manuel Arango y sobre su forma de concebir la poesía. Somos una voz universitaria al aire, somos una radio educativa, somos una emisora cultural, somos la voz de la universidad. Recordamos a todos nuestros oyentes nuestro grupo en Facebook, Sopa de Letras. Allí estamos publicando textos y últimamente estamos haciendo unos aportes muy buenos, unos contactos especiales en los que estamos compartiendo la palabra y teniendo la palabra como excusa para sentirnos vivos con la poesía siempre. Además agregamos música, agregamos videos y pues recibimos todas sus sugerencias, sus versos, sus poemas para poder compartir con la palabra como excusa. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. Los invitamos a que nos sigan escuchando en la emisora cultural Universidad de Antioquia 103.4 FM, aquí en la región del Oriente Antioqueño. Y los esperamos en una próxima entrega de Sopa de Letras. Que tengan una muy buena tarde y me despido de mi compañera Carol.
Muy buena tarde también para nuestros oyentes y les anunciamos que vienen más invitados locales para seguir con este ciclo de la poesía regional, la poesía que nos es cercana y que tenemos prácticamente al lado. Si alguna de las personas que nos está escuchando en este momento escribe versos, se dedica a la poesía y tiene la palabra como uno de los más hermosos oficios, nos pueden encontrar, como decía Daniel, en nuestro grupo en Facebook, Sopa de Letras, y ahí recibiremos sus sugerencias y sus invitaciones para que nos encontremos en este espacio lleno de versos y lleno de letras. Muchas gracias a Daniel Escobar en el máster por acompañarnos y un saludo también a nuestro compañero Marvin, que hoy no nos pudo acompañar. Hasta pronto. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Hasta aquí, Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, porque la poesía es una cuestión del corazón que la razón no entiende.